En primer lugar, quería agradecerles por la invitación al CITIC 2020, en especial al doctor Alejandro Ricalde y al doctor Mauro Echevarría Pinto. Mi función es hablarles de la angioplastía en los múltiples vasos en los próximos 15-20 minutos. Estos son mis conflictos de intereses que están aquí, pero básicamente el problema es que yo soy cardiólogo intervencionista, o quizás no un problema, pero sí un potencial bias en mi presentación. ¿Qué es lo que nos dice la historia acerca de esto? En primer lugar, que las intervenciones por cateterismo tienen menos sangrado, tienen menos accidentes cerebrovasculares y que la intervención cardíaca quirúrgica tiene menos reintervenciones con menor mortalidad, sobre todo en los pacientes de mayor riesgo. Y eso lo hemos aprendido a través del estudio Syntax, en el cual además el score de Syntax nos permitió separar grupos y saber que en los de bajo riesgo nos iba muy bien, que los de riesgo intermedio el resultado era aceptable, pero quizás no tan bueno, y los resultados en los de mayor riesgo eran muy favorables hacia la cirugía. Pero lo que sí sabíamos de ese estudio es que las intervenciones por cateterismo tenían una menor incidencia de stroke, que es, por supuesto, muy importante. Ese estudio, seguido a 10 años, mostró que no hubo diferencias significativas en ese lapso de tiempo entre la angioplastia con los stent liberadores de droga de primera generación y la cirugía en lo que respecta a mortalidad. Un registro más reciente mostró resultados similares, similar a mortalidad, aumento de la incidencia de infarto cuando hacemos por cateterismo, menor stroke y mayor revascularización cuando utilizamos los stents en lugar de los bypass. La diabetes, como todos ustedes saben, significa un problema adicional debido a la complejidad de la patología metabólica que afecta a todo el territorio vascular. Y uno de los primeros estudios randomizados, como el estudio Freedom, mostró que la cirugía disminuye el punto final primario, como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, en lo que respecta a los porcentajes de reducción de ese punto final primario compuesto, disminuyó la mortalidad, disminuyó el infarto, pero aumentó la incidencia del stroke. En una revisión más reciente se muestra qué es lo que pasa con los pacientes diabéticos en el seguimiento a largo plazo, donde se ve mejor sobrevida en aquellos revascularizados. La cirugía tiene menos mortalidad en el seguimiento a largo plazo. Este es un registro de Ontario, Canadá, donde de nuevo se muestra que en la enfermedad de múltiples vasos la cirugía se asocia a menor mortalidad MACE comparado a la angioplastia en los pacientes diabéticos con enfermedad de múltiples vasos. Ahora bien, sabemos que en estos estudios mencionados, que son históricos, se usaron stent de primera generación, no habíamos guiado las intervenciones con imágenes endovasculares, no se había usado la fisiología y tampoco estaba claro el concepto de la revascularización completa. Todos sabemos que son procedimientos muy diferentes y las fotos de alguna manera lo grafican y van más allá de las palabras. Sin embargo, sabemos que la cirugía puede lograr una revascularización completa con mayor facilidad y frecuencia, que no tiene las limitaciones de la adherencia a los tratamientos que son indispensables después del tratamiento por cateterismo, y que los riesgos quirúrgicos son bastante más precisos que cuando evaluamos ese riesgo para las intervenciones por cateterismo. Entonces, ¿por qué todavía los pacientes siguen en muchos casos prefiriendo la angioplastia? La cirugía tiene a favor el uso de las arterias mamarias, que sabemos que tienen una durabilidad comprobada, y, como dijimos, la revascularización completa. En contra, el trauma, la potencialidad de los trastornos neurocognitivos, la potencial aceleración de la enfermedad coronaria y la utilización en algunos casos de los puentes de vena safena, más allá de los resultados locales en cada grupo. Cuando se utilizan puentes de vena safena, todos sabemos por las publicaciones desde hace muchos años que
porcentaje importante de esos puentes están ocluidos en un periodo de tiempo relativamente corto, como muestra este estudio, aunque por ahí no es tan alto, pero digámoslo así, que un porcentaje alto de puentes de venas afenas se ocluyen en un periodo corto. Por otro lado, la revascularización arterial completa, utilizando sobre todo doble mamaria y otros puentes arteriales que se analizó en el estudio ART, no mostró diferencias significativas en resultados a 5 años y todavía nos queda pendiente los resultados o que son probablemente favorables en el seguimiento a largo plazo, es decir, algo que todavía tenemos pendiente. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si podemos mejorar estos resultados de estos estudios en la actualidad. Sabemos, como dijimos recién, la importancia de la revascularización completa, tenemos stent de nueva generación, la evaluación funcional y también la optimización de la angioplastia con la utilización de las imágenes endovasculares. Vayamos por el primer concepto, que es la revascularización completa. Tanto para la angioplastia como para la cirugía, en este metaanálisis se mostró claramente que es favorable cuando logramos la revascularización completa. Y más aún, en un estudio antiguo, en las líneas azules, sobre todo las punteadas, pueden observar que cuando no se logra la revascularización completa, los resultados son peores, pero fundamentalmente en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento por cateterismo, no tan así en aquellos que recibieron cirugía. Entonces, en la enfermedad de múltiples vasos, debiéramos tener siempre la posibilidad de lograr una revascularización completa. El segundo ítem son los stent liberadores de drogas. Hoy tenemos stent de nuevas generaciones. Las primeras tenían, como muestra este gráfico, una tasa de trombosis alejada que continuaba y llegaba a los 5 años hasta casi un 10%. En la actualidad, por ejemplo, utilizando en este estudio el Stent Science comparado con el stent original que se utilizó en el estudio Syntax, se demostró una reducción de la mortalidad, como pueden ver, muy significativa, y también una reducción del TLF o del Target Lesion Failure en el seguimiento a 5 años. Este es otro estudio, un poco más reciente, que muestra nuevamente algo similar. Los stent de nuevas generaciones, especialmente los liberadores de sirolimus o everolimus, tienen mejores resultados que los stent liberadores antiguos. Entonces, esos stent de segunda generación han disminuido la mortalidad. Y esto se puede ver en este estudio comparativo de angioplastia versus cirugía utilizando stent liberadores de everolimus. En el punto final combinado que incluyó muerte, infarto y revascularización del vaso blanco, los resultados favorecen a la cirugía. Pero si se quita la repetición de la revascularización y se incluye el stroke, como se ve a la derecha de la imagen, los resultados fueron similares. Y en realidad esto está explicado en este slide, donde se ve que la repetición de cualquier revascularización fue mayor en el grupo de angioplastia utilizando el Stent Science que en la cirugía. Pero eso se debió fundamentalmente a otras lesiones, no a las lesiones blanco, ya que como pueden ver aquí, en la revascularización de la lesión blanco no fue significativamente diferente entre ambos grupos, es decir, los stent funcionaron bien, la enfermedad progresó. Y eso lo vemos en esta diapositiva, que es del 2014, donde vemos cuando se repite una revascularización, un porcentaje importante expresado en las barras azules se deben a las lesiones no blancos, es decir, las que no se habían tratado y que progresaron. Las lesiones blancos fueron tan solo el 1.7%. Entonces, dicho todo esto, lo que observamos es que ha habido una mejoría significativa de los resultados hasta el estudio BEST que les acabo de mostrar, pero todavía seguimos teniendo diferencias con la cirugía. Entonces, la pregunta, y volviendo a estos puntos que nos llaman la atención, que es conocer mejor los pacientes y optimizar la angioplastia, si nos pueden hacer mejorar los resultados.
Con respecto a la fisiología, está en las guías y debiéramos utilizarla y es una indicación clase 1A. ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque uno de los primeros estudios, y ya bastante antiguos, como el estudio FAME, mostró que lo que nosotros llamamos enfermedad de tres vasos por angiografía tan solo corresponde al 14% de los pacientes cuando utilizamos fisiología. Y quizás les llame mucho más la atención saber que el 9% de esos pacientes no tenían ninguna enfermedad significativa y no requerían ni angioplastia ni cirugía. Y algo similar pasa con la enfermedad de dos vasos, es decir, la recategorización de lesiones y pacientes es extremadamente importante. Y eso se tradujo en resultados clínicos de este mismo estudio, en el cual se comparó la angioplastia guiada por angiografía versus la guiada por fisiología. Como ustedes pueden ver aquí en el recuadro, se implantaron menos stents, pero se obtuvieron mejores resultados en cuanto al punto final combinado en el grupo guiado por fisiología que guiado por angiografía. Y eso también se vio en otro estudio posterior, que es el estudio FAME, en el cual, guiado por FFR, tuvieron una sobrevida libre de eventos mayor que en los que siguió solo por la anatomía. La introducción de la modalidad del IFR, que no requiere de la adenosina y que lo hace más sencillo y tolerable para los pacientes y también más barato, ha permitido ampliar el uso de la fisiología y mejorar la expectativa. La pregunta que debemos hacernos es si esta revascularización guiada por isquemia o por fisiología lleva a una revascularización incompleta y si eso es un factor de riesgo y qué puede pasar con esas lesiones que no tratamos. En este estudio, que ya tiene más de 10 años, se mostró que tan solo el 0,2% de las lesiones que no se tratan van a ser responsables de un infarto. Es decir, en otras palabras, que es muy seguro diferir una lesión no significativa, siempre hablando de la enfermedad arterial crónica. Y es más, en el estudio FAME2, al cual me referí hace un ratito, se mostró que cuando en la enfermedad crónica revascularizamos con angioplastia guiado por fisiología, tenemos mejor resultado que la terapia médica, cosa que no se vio en algunos otros estudios. Y esto también se ve en este metaanálisis en el cual se comparan las dos formas, que es revascularización percutánea guiado por fisiología versus tratamiento médico en pacientes con lesiones estables. Si aplicamos fisiología, los resultados son mejores. Y esto ha llevado al diseño del estudio FAME3, en el cual se va a comparar la revascularización guiada por fisiología versus la cirugía, cuyos resultados esperamos. Con respecto a la revascularización en múltiples vasos, en el caso del registro SYNTAX-2, se utilizaron todos estos conceptos a los cuales me vengo refiriendo, que es la revascularización guiada por fisiología, utilizar stent de segunda generación, optimizar la angioplastia con el IBUS y también seguir las guías para el manejo médico. Entonces lo que se vio es que cuando el Heart Team consideraba que esos pacientes eran similares a los del SYNTAX-1, se los incluyó en este registro en el cual se guió el procedimiento por fisiología. Aquellos que no tenían lesiones significativas no se trataron, los que eran intermedios se reevaluaron con FFR en lugar del IFR, es decir, se agregó la adenosina y se decidió tratar al 70% de ellos solamente, y el resto que sí tenían lesiones de IFR significativas se trataron. En otras palabras, lo que vimos en ese estudio interesante es que se difirió el procedimiento en el 30% de las lesiones, que el número de lesiones tratadas por paciente disminuyó significativamente con respecto a SYNTAX-1 y el número de pacientes que tenían tres vasos diagnosticados por fisiología fue mucho menor que los llamados tres vasos por anatomía del SYNTAX-1. El uso del ultrasonido en el SYNTAX-2 fue de casi el 80% de los pacientes, el 76% de las lesiones.
que fue muy superior a lo que se utilizó en el Syntax 1. Y sabemos que IBUS, como vamos a ver después, tiene su implicancia. Y esto se puede ver traducido en resultados, donde los resultados explicados como maze en el Syntax 2, en ese registro, fueron mucho mejores que la rama randomizada del Syntax 1. Y eso se debió a que no hubo diferencias de mortalidad, pero sí hubo una diferencia o una reducción muy significativa del infarto de miocardio. No hubo, por supuesto, impacto sobre stroke, que siguió siendo bajo, y sí hubo una reducción importante de la repetición de revascularización y también de la trombosis definitiva de los stents. Puesto todo junto y superpuesto, valga la redundancia, con las curvas del estudio randomizado, se puede ver que la rama o el registro del Syntax 2 se parece bastante a los resultados de la cirugía del estudio randomizado, y eso es muy, pero muy alentador. Y en este registro también se muestra qué es lo que pasa en la enfermedad de múltiples vasos cuando hacemos revascularización completa funcional, a pesar de que dejamos algunas lesiones que parecen severas por anatomía, y las curvas superpuestas de alguna manera confirman lo que dicen las conclusiones, que es seguro diferir, no tratar esas lesiones. ¿Podemos optimizarla utilizando luego el IBUS? Sí, la respuesta es sí. Está dado por este estudio que se llama IRIS-DS, donde los pacientes que se guiaron por ultrasonido tuvieron menor incidencia de fallo de la lesión en el seguimiento a 3 años que los que siguió solo por angiografía, y eso redujo la incidencia de eventos. En el estudio Ultimate, a 3 años de seguimiento, donde se utilizó el IBUS para analizar la placa, para optimizar la predilatación y también la expansión y control posterior de los stents, se ve que comparando guiado por angiografía versus guiado por ultrasonido, es mucho mejor cuando nos guiamos, además de la angiografía, por el ultrasonido. Y también nos dijo que si lo vamos a usar, debemos usarlo para optimizar, porque cuando se logró la optimización en esta curva, se ve una incidencia mucho menor de fallo de la lesión. Quedaría un apartado especial que no me fue preguntado en el título, que son las lesiones del tronco, y lo dejamos para otra oportunidad, quizás en este mismo evento. Y acercándome a las conclusiones, debemos siempre tener en cuenta qué es lo que opinan nuestros pacientes. Esto es lo que pensamos los trialistas o los médicos, a qué le damos valor, a la muerte, al stroke, al infarto, etc. Sin embargo, cuando se le pregunta a los pacientes, ellos tienen una valoración bastante diferente y el stroke está muy alto en sus consideraciones. Entonces, ¿quién debiera seleccionar la estrategia? Sin lugar a dudas, luego de la evaluación del Heart Team, el médico y el paciente, que es el destinatario del tratamiento, y tratar de que no sea la aseguradora de salud, como sucede a veces, al menos en mi país. No sin antes agradecerles, quería concluir con estas 3 últimas diapositivas diciéndoles que la revascularización completa debiera ser el objetivo de todos nuestros procedimientos en estos pacientes con múltiples vasos, que el statement que tenemos basado en angiografía quizás ha cambiado y debiéramos basarnos en la evaluación funcional. Que la angioplastia es una buena alternativa, sobre todo cuando se tratan pacientes con score de Syntax bajo y algunos pacientes con tronco de coronaria izquierda. Que en los pacientes más complejos la cirugía sigue teniendo mejores resultados y necesitan de un approach del team en completo para la toma de decisiones. Que el Syntax y el Freedom no representan la práctica actual ni de la cirugía ni de la angioplastia, que la evaluación de la enfermedad coronaria de múltiples vasos no es siempre la misma cuando utilizamos la fisiología que nos permite recategorizar a los pacientes, que el uso del IFR y el FFR puede aumentar de manera muy significativa el número de pacientes de riesgo bajo que se beneficiarían de un tratamiento por cateterismo.
y que la cirugía debiera ser altamente recomendada, sobre todo para los pacientes de alto riesgo en enfermedades de múltiples vasos, especialmente clasificados de acuerdo al score de Syntax, y muy especialmente si son diabéticos. Muchísimas gracias.